Más adelante dibujamos a Ñoku. Y yo también hice el mío, pero cometí un error. Yo creo que perdí por eso. Dibujamos a el meme de Plankton y dibujamos Inamorol. También llegó la gallina de los saludos que va a saludar a los nuevos y viejos suscriptores. Ok, Luca Colapso, aquí está el dibujo de Ñañosaurus. Competencia de ñibujos. ¿Cómo que de ñibujos? Con mis primas, las pintoras. El día de hoy vamos a utilizar marcadores Posca, también lápiz de colores escolares Faber-Castell y Super Soft, y también los marcadores Toast de los chinos. Y estos marcadores participarán mi prima mayor, mi prima la pintora y yo, Dibudomi. El primer personaje que vamos a dibujar es Pianosaurus. La primera que va a dibujar es mi prima mayor. Empezó a dibujar apenas como hace 5 meses y ya ella hace una obra de arte. Yo no entiendo cómo ella aprendió a dibujar tan rápido. Y después de unos 15 minutos dibujando y coloreando, este es su resultado. Ese no es Pianosaurus, ese es Ñanosaurus. Yo le doy un 7 de 10. Es turno de mi prima la pintora y vamos a ver con qué obra de arte ella va a hacer. Yo creo que le va a quedar chueco, pero por el boceto veo que le está quedando bastante bonito y el coloreado le está quedando espectacular. A diferencia de los otros videos, está coloreando con bastante calma y es algo que me sorprende. ¿Será que hoy va a demostrar su capacidad de dibujo? ¿Será que hoy va a poder superar a mi prima mayor dibujando? ¿Será que tuvo un talento oculto que nunca mostró y lo va a mostrar hoy? El dibujo está tan bonito que yo creo que ella está yendo a clase de dibujo y no nos lo ha contado. Y después de unos retoquitos, este es su resultado. ¡Qué duro! Yo le doy un 7 de 10 igual. Para mí le quedó bastante bonito. ¿Y tú cuánto le das en los comentarios? Es mi turno. Y como pueden ver, cometí un error, lo que le dije al principio, hice a Goku primero. Así que los dibujos lo verán de mi parte de atrás para adelante. Me enojó mucho eso. Bueno, en fin, yo hice el personaje de Pianosaurus porque miren todos los comentarios que me pusieron de que haga Pianosaurus, cuando en la otra competencia de dibujo pedí que pongan su personaje favorito y todos pusieron Pianosaurus, Pianosaurus, y yo en verdad no lo conocía. Yo vi Poppy Playtime 4, el videojuego, y no llegué a ver este dinosaurio. Como ustedes son tan conocedores de este videojuego, díganme en qué parte salió este dinosaurio. Este dibujo yo creo que si me hubiera tocado con lápiz de colores lo hubiera hecho en modo realista, pero con los marcadores Posca se me dificulta un poco hacer este dibujo. Y después de unos retoquitos, este es mi resultado. Me quedó un poquito raro, pero yo le doy un 7 de 10 también. Ustedes le dan un 8. El siguiente personaje que vamos a dibujar es Plankton, pero no este. Y la primera en dibujar es mi prima la pintora. Ese meme me da mucha risa, ese meme de Plankton. Le dije a mi prima la pintora que dibuje el Plankton normal, pero ¿ustedes creen que ella está haciendo el Plankton normal o el Plankton del meme? Ella lo trató de dibujar bonito, pero no se pudo hacer mucha cosa. Y después de unos retoquitos, este es su resultado. El lado misterioso de la isla. Ese no es Plankton, ese es Plankton. Eso te pasa por jugar mucho en el sol. Es turno de mi prima mayor y yo creo que en esta ronda ella va a ganar, ya que el boceto le quedó espectacular. Lo único que yo creo que se le dificultó un poco fue en el coloreado, porque el cuerpo se lo hizo de azul y la antena se la hizo de verde. Aquí no supo colorearlo un poquito bien, aunque sí tenía los colores necesarios, pero eso es algo que nos pasa todito, que no sabemos a veces cuál color es que tenemos que utilizar. ¿Ustedes creen que ustedes hubieran coloreado este personaje un poquito mejor que mi prima mayor? Pónganmelo en los comentarios. Y este es su resultado. A este Plankton yo le doy un 8 de 10. Está bastante bonito. Es mi turno y yo no sé si yo voy a poder superar este dibujo. Yo no voy a hacer el Plankton normal, yo voy a hacer el Plankton del meme. Yo vine a hacer este personaje por eso, porque me da mucha risa. Y también porque me voy a poner este dibujo como reto, ya que con los marcadores Posca no tengo colores, no tengo esa variedad de colores. Solo tengo como un color, dos colores verde y un azul, y lo que voy a hacer es ligarlo hasta conseguir el tono necesario. Digo, el tono que se parezca a Plankton. No sé si voy a poder lograr hacer este dibujo, me está costando un poquito, pero tampoco lo quiero dejar así porque se parece, pero no tanto. Creo que le voy a tener que dar un poquito más de detalle, le voy a arreglar un poquito más la boca y le voy a dar un poquito de luz con este marcador Posca blanco, así se va a ver un poquito más realista. Ve, ya se está pareciendo. Le voy a poner un poquito de verde por aquí y voy a delinearlo por aquí. Yo no sé si el dibujo lleva trazo, pero sí lo voy a trazar por completo. Y después de unos retoquitos, este es mi resultado. ¿Cómo es que hace este Plankton?
Y después de unos retoquitos, este es mi resultado. El siguiente personaje será Cinnamoroll. Sí, yo sé que es uno de tus personajes favoritos, por eso lo dibujé. No sé mucho de este personaje, pero es una personaje que es bastante fácil de dibujar y creo que a mi prima le va a quedar muy bonito. La que está dibujando ahora mismo es mi prima la pintora y este es su resultado. Está un poquito gracioso, pero le quedó bonito su Cinnamoroll. En verdad yo pensaba que le iba a quedar chueco. Es turno de mi prima mayor. Se dejará ganar de mi prima la pintora. El dibujo es un poquito fácil porque no hay que colorearlo mucho, solo tiene color rosado y azul. Soy yo, se parece un Pikachu el de ella. Bueno, yo creo que ella me va a ganar en esta vuelta. Al menos que se equivoque y lo coloree de un color que no es. Ay, no, lo coloreó bien. Y después de unos retoquitos, este es su resultado. Este Cinnamoroll parece que está como saltando. Le quedó bonito, yo le doy un 8 de 10. Aunque ustedes no lo crean, le voy a dar un spoiler de mi dibujo. En algunas ocasiones hay dibujos que no llevan sombra y luz y yo a veces me pongo de creativo y me pongo a hacerle sombra y luz y casi siempre me quedan bien, pero en esta ocasión no fue igual. Ya que le hice una sombra, oigan con qué color, con el color piel. Domi, ¿qué te pasó? Todo el mundo sabe que las sombras son de color gris y el dibujo es blanco. Bueno, voz de la conciencia, me voy a llevar de ti y lo voy a arreglar. Yo estoy aquí con mi primo el pintor. Yo quiero hacer una competencia de dibujos de la galleta del juego del calamar. Ok, vamos a hacer eso, está bien. Pero una persona en los comentarios me dijo que cuando tú vas a competir de nuevo con mi prima la pintora. ¿Tú crees que tú puedas ganarle en una competencia de ñibujo? Claro. Ay, mi madre, ya ustedes saben, batallita épica. Como les seguía diciendo, miren cómo arruiné mi dibujo. Le puse de que color loro de trazo y en vez de arreglarlo, lo empeoré. Como él no lleva delineado, su delineado es azul, lo hice con azul oscuro y miren qué feo me quedó ese dibujo. Sí, estaba un poquito bonito, pero no se parece tanto a Cinnamoroll. Yo le doy un 7 de 10. Y el siguiente personaje será Goku en Super Saiyajin fase 4. La primera en dibujar será mi prima mayor y vamos a ver cómo es su proceso del dibujo. Goku, esos brazos no parecen que son del gimnasio. Cuidado con lo que tú estás haciendo. No, Dibudomi, ¿qué pasa? Yo soy natural. Ok, te creo. El coloreado le quedó bastante bonito. Yo pensaba que ella le iba a hacer en modo Legend, pero lo hizo en modo normal y este es su resultado. ¡Qué duro! Yo lo que no entiendo es por qué él tiene un pie como un poquito inflado. Este es el verdadero Ñoku. Esto es lo de mi prima la pintora. Y yo no he visto el dibujo, pero a que hace el dibujo igualito con un muñeco de Roblox. Por lo que veo en el boceto ya se parece un muñequito de Roblox, pero pues le quede bonito por eso. Ella iba a dibujar al Goku Super Saiyajin 4 de la saga de Dragon Ball GT, pero se recordó que salió una nueva saga que es Dragon Ball Daima y decidió hacer ese personaje. Mira qué malo se ve ese Goku en esos ojos. Ay, mi madre. Ese Goku para mí que no se transformó. Yo creo que el que ella dibujó se puso un tiro. Ella es la que va a competir con mi primo. Él pintó. Eso va a ser una batalla legendaria. Yo creo que ese video va a coger como 3 millones de views en un mes. Miren cómo ya le hizo los pies. Goku no tiene los pies así. Eso parece los pies de un caballo. Pero bueno, vamos a confiar en el proceso. El delineado pensé que se le iba a hacer con unos delineadores que tienen la punta fina, pero se lo hizo con los mismos marcadores, ya que tienen doble punta. Tienen una punta que es como para dibujar dibujo en grande y tienen una punta fina. Y después de unos retoquitos, este es su resultado. Le dije que iba a ser un muñequito de lo de Roblox. Y que a ella le encantan esos muñequitos. A cada rato me hace recargarle algo que se llama Roblox. Por fin llegó mi turno. Este personaje lo dibujé al principio. Cometí un error, lo dibujé al principio y era de último. Este video en esta parte lo pueden utilizar como tutorial de cómo dibujar a Goku en fase 4 de Dragon Ball Daima. Algo que me sorprendió bastante de esta transformación en Dragon Ball Daima es que es un poquito diferente a su transformación en Dragon Ball GT, porque en Dragon Ball GT tiene el pelo negro y tiene los ojos como amarillo o verde, y aquí en Dragon Ball Daima tiene los ojos rojos y tiene las cejas rojas y tiene el pelo rojo también. Así que se la lució un poco ahí a Akira Toriyama. Una pregunta, ¿ya tú hiciste tu dibujito de Goku en fase 4? Dime que sí, por favor. Y si no lo has hecho, dibújalo conmigo. Y si eres nuevo suscriptor y es el primer video mío que ves, te tengo una buena noticia. Y es que en los comentarios tú puedes elegir el personaje que va a salir en la próxima competencia de Ñibujo. Y también si me dices de qué país me ves, yo te puedo mandar un saludito. Y cuando el video llegue a 10,000 likes, voy a regalar unos lápiz de colores Faber-Castell.
a un suscriptor, no importa en el país que esté. Así que deja tu like porque nadie sabe si tú puedes ser el ganador o la ganadora, la princesa ganadora. La sombra de rojo la hice con un color que es un poquito como morado y se parece un poquito al rojo vino, y la sombra de la cara la hice con color marrón porque solo tenía esos dos colores piel. Le di un poquito de luz con marcador blanco y este fue mi resultado después de unos retoquitos. Quedó bacanísimo mi Goku. Yo le doy un 9 de 10. Yo creo que lo superaría solo si dibujaría con lápiz de color. Llegó la gallina de los saludos, así que prepárese lo que mandan su saludo en el video anterior. Un saludo para Nuris Cariel, que nos ve desde México. Un saludo para Maxi de Argentina, y para Valentina desde Nicaragua, Winifred de Venezuela y Sebastián, Estefanía Santos, Victoria Bello, Colón Chino, Hora de Comer y Matías. Saludito para mi gente de Colombia. ¿Y tú desde qué país me ves? Activa la campanita y sígueme. Esto fue todo. El arte brilló. Con Dibudomi el lienzo se llenó. No olvides suscribirte, siempre hay más. La próxima aventura estará por comenzar. Dibuja, crea, no dejes de soñar. Con Dibudomi la magia nunca va a parar. Gracias por venir, hasta pronto, adiós. Bye, bye. Te esperamos aquí con más color y pasión.